Ingeniería en energías renovables, álgebra lineal, unidad 1, números complejos. Definición y origen de los números complejos. El término número complejo describe la suma de un número real y un número imaginario, que es un múltiplo real de la unidad imaginaria que se indica con la letra I. Z aquí es representación de número complejo, A es la parte real y B es la parte imaginaria. A B se le agrega, a la parte imaginaria se le agrega la unidad imaginaria y tenemos un número complejo. Un ejemplo de número complejo tenemos que es 8 más 12 más I, donde 8 es la parte real, 12 es la parte imaginaria e I es la unidad imaginaria. Los números complejos son aquellos números que están compuestos por una parte real y una imaginaria, como bien ya decía. Estos números elaboran el concepto de una recta numérica en una dimensión hacia el plano complejo en dos dimensiones, con la ayuda de una recta numérica para trazar la parte real del número y para sumar el eje vertical a fin de mostrar la parte imaginaria. En naturaleza, los números complejos contienen a los números reales extendidos, lo cual resulta útil para resolver algún problema que de otra manera sería muy difícil si utilizáramos solamente los números reales. En las expresiones de números complejos, en la forma binómica tenemos que el número complejo es igual a A, que es la parte real, más B, la parte imaginaria, más la unidad imaginaria I. En su forma polar tenemos que Z es igual al valor absoluto de Z más P, igual a P o igual a R. O phi es igual a Z. La forma trigonométrica nos dice que Z es igual a P por coseno de phi más I por seno de I. En su forma exponencial vemos que Z es igual a P por E a la I por phi. El origen de los números complejos. La evolución de los números complejos se presenta a continuación. La fecha aproximada de aparición o de donde se tiene registro del año 50 con Jerón de Alejandría fue el primero en encontrar la raíz cuadrada de un número negativo. Posteriormente, Mahavira de India decía que un número negativo no tenía raíz cuadrada, ya que no era cuadrado. Posteriormente a él, Cardano de Italia decía que las soluciones de las ecuaciones cúbicas implican raíces cuadradas de números negativos. Descartes, por otra parte, en Francia, introdujo los números reales e imaginarios, el término de real e imaginario. Euler, de Suiza, usó la letra I para representar a raíz cuadrada de menos 1. Gauss, de Alemania, introdujo el término de número complejo por primera vez. Operaciones básicas con los números complejos. Existen una gran variedad de operaciones que pueden realizarse con los números complejos. Suma, resta, división y multiplicación son una de las operaciones básicas que pueden realizarse con los números complejos. En este pequeño diagrama tenemos aquí que los números pueden ser naturales o complejos, y los naturales están contenidos en los enteros, que están contenidos en los racionales y que a su vez están contenidos en los reales. Por otra parte, los complejos tienen una forma binómica o una forma polar. La forma binómica es A más BI, como ya lo decíamos, y la polar es Z más IA. Las operaciones principales que podemos realizar con números complejos son suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, entre otros. En el caso de la suma, tenemos aquí un problema, por ejemplo, menos 3 más 3i más 7 menos 2i. En este caso, en el caso de la suma, tenemos que reacomodar los términos para poderlos sumar. En este caso, los términos semejantes serían los números reales, que serían menos 3 y 7, y los números imaginarios, que son 3 y menos 2i. En este caso, al combinar los términos, nos queda que menos 3 más 7 es igual a 4, y más 3i menos 2i es igual a i. Por lo tanto, la respuesta de este problema es 4 más i. Los números complejos se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir usando las mismas ideas
que con los radicales y las variables. Con la multiplicación y la división se puede necesitar llegar a reemplazar y cuadrada con -1 y continuar simplificando de esa manera. En el caso de la resta, el problema -3 más 3i menos 7 menos 2i, tenemos que distribuir el signo de la resta a todos los términos del sustraendo, es decir, este símbolo de aquí va a modificar el símbolo de lo que está dentro del sustraendo. En este caso quedaría -3 menos 3i menos 7 más 2i. Posteriormente, -3 menos 7 sabemos que es igual a menos 10. Y más 3i más 2i nos queda 5i. Por lo tanto, este es el resultado de esta operación. En el caso de la multiplicación, por ejemplo, 3i por 2i, tenemos que separar los coeficientes y luego multiplicarlos también por i. En este caso sería 3 por 2 por i por i. Por lo tanto, nos quedaría 6i cuadrada. 3 por 2 son 6 y por i son i cuadrada. En este caso, como ya mencionábamos hace un momento, podemos reemplazar i cuadrada con -1, el cual es su valor, y seguir simplificando. Por ejemplo, 6i cuadrada quedaría que es igual a 6 por -1, y 6 por -1 es igual a -6. Por lo tanto, la respuesta a este problema es -6. En el caso de la división, se debe simplificar menos 24i entre 6, tratando la división como una fracción, posteriormente simplificando la fracción o buscando un factor común del numerador y el denominador para poder así realizarlo más sencillamente. En este caso, menos 24i entre 6 nos queda que es menos 24i sobre de 6, y tenemos que el factor común de 24 y de 6 sería 6 precisamente, y entonces 24 entre 6, menos 24i entre 6 es menos 4i, y 6 entre 6 nos queda a 1. Por lo tanto, la respuesta de menos 24i entre 6 es igual a menos 4i. Como no tiene denominador, no es necesario seguirlo simplificando. Potenciación de i, módulo o valor absoluto de los números complejos. Las propiedades de los exponentes pueden ayudarnos aquí de hecho a calcular potencias de i. Podemos aplicar las propiedades de los exponentes que sabemos que son verdaderas y en el sistema de números reales siempre que los exponentes sean enteros. En esta tabla que tenemos aquí, nos damos cuenta o nos podemos dar cuenta que en cuestión de los exponentes de i siguen un ciclo, el cual es i menos 1 menos i y 1 con respecto a su exponente. Por ejemplo, i a la 1 es igual a i a la 2 es igual a menos 1 y a la 3 es igual a menos i cuarta es igual a 1. Una vez que termine el ciclo, con los siguientes exponentes se vuelve a iniciar. En este caso, en el i a la quinta y a la sexta y a la séptima y a la octava, tenemos que es i menos 1 menos i y 1 respectivamente. Si continuamos elevando i a otra potencia, va a seguir respetándose y siguiéndose este mismo ciclo, que es el que tenemos aquí. I menos 1 menos i y 1. Valor absoluto de los números complejos. Es la distancia entre el origen y el punto que representa al número complejo. ¿Cuál es esa distancia? Podríamos llamarlo como este vector. Hasta aquí. Ese es el valor absoluto del número complejo. El valor absoluto o módulo del número complejo a más bi está definido como valor absoluto de a más bi es igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. En este caso lo presentamos aquí con b, que es el número imaginario, como ya sabemos, a, que es la parte real, y en la parte imaginaria i sería en esta posición. Forma polar y exponencial de los números complejos. Para la forma polar tenemos que x es igual a valor absoluto de z coseno de teta
y que y es igual al valor absoluto de z por seno de teta. Por lo tanto, tangente de teta es igual a x sobre de sobre de x. Entonces, z es igual a x por y más igual a valor absoluto de coseno de teta más valor absoluto de seno de teta por y. Por lo tanto, z es igual a valor absoluto de coseno de teta más y seno de teta. Recordemos que para este caso podemos representar cada cateto mediante las funciones trigonométricas, utilizando obviamente la terminología del valor absoluto. Igual que en el caso anterior, el eje real, el eje imaginario y la parte del número complejo. Forma exponencial de los números complejos. La expresión más compacta para la expresión más compacta es preciso el uso de la fórmula de Euler, que es e a la i por teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Por lo tanto, al considerar la forma polar del número complejo, tenemos que, simplificado, es z es igual a valor absoluto de z coseno de teta más i seno de teta, lo que nos tiene que es igual a z valor absoluto de z por e a la i teta. Ecuaciones polinómicas. Son aquellas en las que las expresiones algebraicas que intervienen en la ecuación son polinomios, es decir, que existen otras expresiones algebraicas que no son polinomios, tales como las expresiones algebraicas racionales y otras. Las soluciones de estas ecuaciones se les conoce como ceros del polinomio o raíces de la ecuación. La forma general de la ecuación polinómica de grado n es a0 xn más a1 xn menos 1 más a2 xn menos 2 más an menos 1 x más an es igual a 0. Las ecuaciones de grado n tienen siempre n soluciones o raíces. En casos particulares, algunas o todas estas n soluciones pueden ser iguales entre sí. Por mi parte es todo. Muchas gracias.